elementos que utilizamos diariamente son las bolsas plásticas, las cuales son muy útiles ya que pueden ser utilizadas no solo para guardar nuestras compras, sino también para envolver y proteger cualquier alimento o artefacto, así como para desechar desperdicios. Este tipo de bolsas actualmente son realizadas con material reciclable, de manera que podamos mantener el ambiente limpio y libre de polímeros no biodegradables. Las bolsas plásticas para alimentos están hechas de polietileno de baja densidad, también denominado LDPE. Es uno de los plásticos más utilizados. Es muy útil en diversas aplicaciones debido a sus excelentes características. Es utilizado también para fabricación de embalajes, recubrimientos, tuberías, cubrir muebles en construcción, etc. Es principalmente usado para hacer bolsas, ya que se puede derretir y transformar en una película delgada y resistente que no se rompe ni se desgarra fácilmente. El polietileno de baja densidad es parecido al de alta densidad, pero posee una cristalinidad más baja a causa del elevado número de ramificaciones cortas de su cadena, lo que presenta una densidad reducida por debajo de los 0.940 gramos por centímetros cúbicos, mientras que densidades superiores a esta, conocidos o subcategorizados como polietileno de mediana densidad. Este material tiene mayor resistencia al impacto, la perforación, tiene mejor resistencia al agrietamiento y tiene una forma especial de procesar. Antes de empezar la fabricación, se debe seleccionar el material con el cual se va a trabajar. En este caso se toman los perdigones de polietileno de baja densidad, los cuales son reciclados para ser más amigables con el medio ambiente y tomando en cuenta su composición, características generales, propiedades mecánicas, físicas, térmicas y demás, como se muestra en pantalla. Los millones de perdigones de plástico se colocan dentro de una tolva de alimentación, donde se almacenan mientras que el dosificador gravimétrico que suele estar debajo de la tolva da paso a la cantidad necesaria de perdigones plásticos para la siguiente frase. Dependiendo si el polietileno viene en colores diferentes, se utiliza una mezcladora para que el material resultante sea uniforme. Como se muestra en la imagen, para transformar el plástico y fundirlo en una película, la extrusora calienta el plástico haciéndolo pasar por un tornillo interno. La máquina utiliza un molde en forma de anillo que funciona de manera muy similar a las varillas que los niños usan para hacer burbujas de jabón. En el anillo, el aire de la extrusora, o también denominado anillo extrusor, disipa el plástico fundido para formar una burbuja, que luego se envuelve en una plancha delgada que más tarde se corta y se pliega en forma de bolsas. El material caliente atraviesa el molde y forma un tubo de plástico. A medida que el tubo crece, un operario une los extremos para formar la burbuja. Luego se envía una ráfaga de aire frío dentro de la burbuja desde el centro del molde para inflar el tubo de plástico. La máquina utiliza la presión interior y exterior del aire para lograr que la burbuja sea cada vez más alta y más delgada, hasta que se eleva unos 9 metros sobre el piso. Esta técnica se conoce como extrusión por soplado. Se usa para fabricar láminas de plástico debido a que la presión del aire alrededor del material se mantiene constante, por lo que la plancha recibe la misma presión
en toda su superficie y recibe un espesor parejo. En una bolsa de uso cotidiano, la plancha mide solo 5 centésimas de milímetro de espesor. El aire de la burbuja se mantiene solo a 8 grados de temperatura para enfriar rápidamente la película caliente y formar una película delgada y resistente. Para transformar las burbujas tridimensionales en láminas de plástico, la película se presiona entre dos placas de metal enfriado en el extremo de la máquina que colapsa en un tubo. El tubo aplastado pasa luego por una serie de rodillos que alisan las arrugas, antes de que el tubo se almacene en rollos gigantes dependiendo del tamaño que se haya empleado para él mismo, y que en este paso ya están listos para cortar en bolsas a medida, utilizando una cuchilla caliente para separar la tira de plástico en bolsas individuales, separando los bordes del plástico y sellando los lados. Las bolsas plásticas tienen una infinidad de usos prácticos, ya que están diseñadas para contener materiales y aislarlos del exterior mucho más eficientemente que las antiguas bolsas de papel a las cuales éstas reemplazaron. Al final de la fabricación de las bolsas, como características finales de las mismas, se destacan su capacidad para soportar temperaturas de hasta 80 grados, su alta flexibilidad, su resistencia a ataques de sustancias químicas, su impermeabilidad al agua y otras sustancias, sus propiedades antiestáticas, su dureza y resistencia al impacto en bajas temperaturas y más.